Muy buenas noches, querida iglesia de Tucumán. Que el Señor les bendiga grandemente. Un jueves más que nos podemos juntar y es el primer jueves de julio que comenzamos y seguimos con esta serie de ser transformados en nuestro mundo interior. Y ruego a Dios que en esta noche pueda hacer de mucho ánimo nuevamente el estudio de su palabra. Estoy muy animado por lo que quiero compartir. He estado meditando y creo que hoy una noche más vamos a ser desafiados y animados a poder crecer en el estudio de su palabra, pero también a no olvidarnos de la importancia de examinarnos y meditar enfrente al espejo de su palabra. Es un espejo que nos va a mostrar nuevamente nuestro corazón y nuestra realidad, y eso es lo importante para seguir siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar y pedir a Dios que nos hable en esta noche. El Salmo 55:22 me encanta porque dice que hay que echar la carga delante del Señor y Él se va a encargar, Él nos va a sustentar. Y quiero animarte a que puedas dejar tu carga delante del Señor. Siempre lo reitero porque es importante para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos con muchas cosas del día o de la semana y a veces eso se vuelve un estorbo para escuchar con la claridad que deberíamos hacerlo, de escuchar al Señor como Él quiere hablarnos. Así que vamos a orar y pedir a Dios que Él bendiga su palabra. ¿Sí? Oremos. Padre Santo y Celestial, le damos gracias por esta noche de poder juntarnos como iglesia. Más allá de la cuarentena y de la situación, nos juntamos por medio de este medio de internet y su palabra sigue siendo enseñada y predicada y le damos gracias por ello. Bendice a su iglesia en Tucumán y a todas las personas que van a ver este estudio en esta noche, que usted esté bendiciendo grandemente su palabra. Bendice a su pueblo, Señor, se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Perdón, estoy poniendo para grabar el audio también. En esta noche quiero hablar de un tema que estuve meditando y reflexionando y me llevó para que podamos estudiar. Y al final del estudio voy a dar como la conclusión de lo que quiero apuntar. Pero esta noche quiero que veamos los hasta cuándo. Son preguntas que el Señor le hace y vamos a ver este tema que es hasta cuándo, los hasta cuándo sería, ¿sí? Los hasta cuándo vamos a estar estudiando en esta noche y vamos a ver el primer hasta cuándo que está en Números 14, versículo 27. Números 14, 27, para los que toman nota, es el primer hasta cuándo que vamos a ver en la Biblia. Van a ser 4 de los que vamos a estar viendo y después terminamos con una idea en general, con una conclusión. Busca ahí en tu Biblia Números 14, 27 para los que toman nota. Dice el versículo 27 de Números 14, dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Y después del versículo 28 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y el versículo 26 es Dios hablando a Moisés y a Aarón y les dice, es Dios quien habla, es Dios quien dice. ¿Qué dice Dios hasta ahí? ¿Hasta cuándo este pueblo? Dice, ¿hasta cuándo voy a oír? Y habla de depravada multitud, esta depravada multitud, ¿qué hace esta multitud? Este pueblo murmura ¿contra quién? Contra Dios. Y dice, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Y murmurar tiene que ver con quejarse, con hablar hacia una persona, y hacia quién está hablando, hacia la misma persona de Dios. Por eso Dios dice, murmuran contra mí. Y dice Dios, yo los escucho. Yo escucho lo que dicen, yo escucho lo que expresan, yo escucho y estoy cansado de sus murmuraciones, de que se viven quejando. Y Dios habla y dice, ¿hasta cuándo yo voy a tener? Y vieron que el versículo es muy detallista porque dice esta depravada multitud, o sea, totalmente corrompida, totalmente desviada. Y hay algo puntual, el pueblo continuamente murmuró. Podés ver en muchos versículos del transcurso de cómo el pueblo sale, y cuando sale empieza la travesía del desierto y continuamente se va a murmurar, a quejarse con los líderes, queja contra Dios, empiezan a decir no estábamos mejor en Egipto, estamos comiendo esto, y continuamente murmuraron y que se quejaron contra Dios. Era un pueblo que murmuraba, era un pueblo que hablaba mal y que hablaba mal de las personas que Dios puso, y no se daban cuenta que al hablar de la persona que Dios había puesto como Moisés,
no se daban cuenta que hablaban contra la misma persona de Dios. Cuando hablaban y se quejaron del maná, continuamente, reiteradas veces, murmuraba el pueblo. Y Dios dice: ¿hasta cuándo voy a seguir oyendo a esta depravada multitud que murmura contra mí? No se estaban dando cuenta que su murmuración estaba siendo dirigida directa hacia la misma persona de Dios, aquel que es santo, santo, santo. Ellos estaban dirigiendo su murmuración. No tenían la noción ni la claridad de ver hacia quién estaban hablando mal, de mala gana, de mala manera, cuestionando, y era hacia el mismo Dios. Ahora, ¿cuántas personas murmuran y hablan mal y no se dan cuenta hacia quién lo hacen? Uno dice, bueno, estamos hablando mal del líder, pero el líder, dice la palabra de Dios, que toda autoridad es puesta por ¿quién? Por Dios. O sea, estás hablando hacia la persona que Dios puso. Y una cosa es de entender de que esa persona va a rendir cuentas con Dios, pero el punto acá es que la murmuración, no nos damos cuenta, es que es hacia la misma persona de Dios. ¿Cuántas personas murmuran del liderazgo de la iglesia? Hacia el pastor, por el pastor lo que hace, por lo que dice, y es la murmuración. Y la murmuración, cuánto mal trae a la vida de la iglesia. Piensen que cuando van a reconocer la tierra, muchos de ellos empezaron a hablar y nuevamente vieron que hablar es fácil. Y por eso Santiago capítulo 3 nos habla de que aquel que domina su lengua puede y es sabio y puede lograr dominar un miembro que es tan pequeño pero tan poderoso, y lo compara como el fuego que se incendia. Y así es la lengua. Y no nos damos cuenta que la murmuración es así. Empezamos hablando, y cuántas veces en un almuerzo se almorzó el pastor de la iglesia porque se estaba murmurando, o el liderazgo de la iglesia fue el almuerzo. ¿Por qué? Porque hablaron entre todos y cuestionaron y hablaron mal de lo que se estaba decidiendo y haciendo. Ahora, nos olvidamos, fíjense que hay algo interesante, que Dios es el que está hablando hacia los líderes como Moisés y Aarón, y le dicen, decile a este pueblo esto. Y Dios le va a decir, yo estoy escuchando sus murmuraciones, yo estoy prestando atención y estoy cansado de que sigan murmurando contra mí. Ahora, no te olvides de que Dios está presente cuando estás murmurando o cuando alguien murmura. Dios está presente. Dios cuida a su pueblo, pero Dios, hacia su misma persona, cuando hay personas que hablan contra Dios, y cuando te digo contra Dios, ten en cuenta que cuando hablas con las personas que Dios puso, estás hablando hacia el mismo Dios, porque Dios puso a esa persona a dirigir a su pueblo, su obra. Cuando hablas mal de un hermano, es con Dios, porque es el Hijo de Dios redimido por la sangre. Ese hermano fue ganado por la misma obra de Cristo. Ahora, no hay temor cuando alguien habla. El pueblo no tenía temor, hablaba como y se podía quejar sin darse cuenta de todo lo que eso producía en el campamento donde estaba el pueblo. ¿Cuánta gente es contaminada con la murmuración? ¿Cuánta gente fue afectada? Yo puedo decirte que hay muchas personas que he conocido y participado en acompañar personas que fueron contaminadas con la murmuración de un hermano. Se sentaron a charlar y el hermano empezó a hablar y la típica, te comparto, te digo para que estés orando, te estoy compartiendo, te estoy ayudando para que te des cuenta. No, lo estás contaminando. Le está diciendo un montón de cosas que no ayudan, no aporta, estás murmurando. La murmuración también es un peligroso ataque para una división. Porque gente que murmura y habla mal pone a un grupo, a una mirada y perspectiva hacia el liderazgo, hacia la persona que Dios puso, de una mala manera. Y eso puede producir una división. No nos damos cuenta de eso. Pero Dios va a hablar hasta cuándo este pueblo depravado va a seguir murmurando. Va a seguir, dice, quejándose. Yo quiero hablarte y que pienses por un momento donde te encuentres este tema de la murmuración. Si tenés la magnitud de todo lo que implica, no solo teórico, de saberlo informativamente, sino de realmente pararnos y pensar de las veces que tal vez participaste de una murmuración o luchás en tu corazón con este tema. O a veces pasa en tu casa, vos decís, no lo hago con ningún hermano, solo estoy en mi casa, pero afecta a tu familia también. Afecta a tus hijos, a tu esposa, viceversa, a la esposa al esposo. Y es la murmuración. Y Dios está presente cuando murmuramos.
Tengamos cuidado, pero Dios dice, ¿hasta cuándo van a seguir? ¿Luchás con la murmuración? Si hay algo que necesitamos ser transformados es en este tema como pueblo de Dios. Y lo hablo de manera general. Porque siempre va a estar la queja. Si antes lo que se hacía estaba mejor, esto, lo otro. Siempre hay comparaciones. ¿Vieron? Con Moisés no era lo mismo. Todo se hablaba de Moisés y los fariseos decían esto no es con Moisés no fue así, con Moisés y Cristo estaba y había una terrible comparación. Era el Hijo de Dios, pero ¿a qué voy? De que siempre estaba esa tela de juicio y comparación. Y eso lleva muchas veces a murmurar. Tengamos cuidado con la murmuración. Necesitamos ser transformados en esta área. Porque en el pueblo de Dios siempre, lamentablemente, está en medio del campamento el tema de la murmuración. Si a veces fuiste parte y si luchás muchas veces y a veces quizás compartís algo, estás murmurando. Yo me acuerdo que una vuelta estábamos viendo el tema de la membresía, de los estatutos de la iglesia, de cómo funciona la iglesia, por eso hay estatutos. La declaración de fe, lo que cree la iglesia y los estatutos es cómo funciona la iglesia, la función que tiene un miembro dentro de la iglesia. Y esto es un tema que muchas iglesias no tocan, y por eso el miembro no sabe cómo funciona la iglesia. El miembro tiene beneficios y tiene responsabilidades, y también cuando hay temas de disciplina, que la vida de la iglesia muchas veces, tristemente, el pecado toma ventaja y la persona le da lugar, el Hijo de Dios, viene la disciplina. Ahora, en medio de todo eso empecé a hablar de la murmuración. Y muchas personas, cuando empezamos a hacer un examen y empezar a ver, había personas que nunca habían tomado estos estatutos y empezamos a hablar y empezaron a darse cuenta de que muchos habían participado de la murmuración y les empecé a explicar. Y muchas personas quebrantadas en su corazón se dieron cuenta que tal vez no hablaron, pero sí prestaron oído y también fueron parte de la murmuración. Yo te animo que a veces no solamente es hablar, sino que a veces te sentás y escuchás y ya te están contaminando. Y muchas veces asentás. Y a veces es el temor de decir, mirá, si es algo que me vas a decir, andá y hablarlo con la persona, andá a hablarlo con el pastor. No me contamines. Porque eso contamina al pueblo de Dios. Y a veces por temor o tal vez a veces por ignorancia hemos participado, pero yo te animo a que no seas parte, pero también trata de detener la murmuración en la iglesia. Y por eso el Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a murmurar el pueblo? Necesitamos ser transformados en esta área de cuidarnos, de no ser parte, de no prestar oído a la murmuración o nosotros murmurar y no darnos cuenta que la murmuración contamina al pueblo de Dios. El segundo, ¿hasta cuándo? Quiero que vayan a Éxodo, capítulo 10, Éxodo capítulo 10, versículo 3, es el segundo hasta cuándo que quiero que veamos en esta noche. Y vamos a sacarle, acá están en las plagas, en la plaga de la langosta, y miren lo que dice Éxodo capítulo 10, versículo 3, dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, miren lo que le dicen Moisés y Aarón al Faraón, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo? Ahí aparece, ¿hasta cuándo? El segundo, no querrás humillarte delante de mí, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y vieron que ellos hablan y dicen, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Dios habla a través de ellos. ¿Y qué le dice Dios? ¿Hasta cuándo no vas a querer humillarte delante de mí? Moisés y Aarón eran los hombres de parte de Dios a hablar y estaban en la lucha de que el pueblo estaba por salir de Egipto y estaban las plagas y le hablan y le dicen, Dios no dijo esto. ¿Hasta cuándo vas a luchar con Dios y no te humillás, no te rendís? Y le dice, no vas a querer, dice, humillarte delante de mí. ¿Hasta cuándo? Y le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque es mi pueblo y vos estás luchando conmigo y no te querés humillar. Y qué interesante es esto, ¿no? Porque Faraón estaba luchando, no con Moisés, no con Aarón, estaba luchando con el mismo Dios y no se quería humillar. Él quería seguir parado en su postura, en lo que él pensaba, en todo el poder que él tenía, porque era el hombre el faraón en Egipto que gobernaba y dirigía todo, toda la riqueza, toda la majestad, y él se sentía poderoso, y él tenía en esclavitud al pueblo de Dios, y él luchaba con Dios y no lo dejaba, y Dios le dice, ¿hasta cuándo no te vas a humillar? Y este es un tema muy importante,
Porque también lo segundo que quiero decirte, el segundo hasta cuándo, es hasta cuándo vamos a luchar con Dios. ¿Hasta cuándo no vamos a querer humillarnos y dejar que Dios lleve a cabo su obra como Él quiere? La obra de Dios, ¿cuál era? Era sacar a Israel de la esclavitud, porque era su pueblo. Pero Faraón seguía empecinado en no humillarse ante Dios. Y Dios le mostraba plagas y estaba tocando puntos importantes en lo que creía Egipto, como las ranas y varios puntos, el mar, cuando lo pone y toca el mar y todo lo que significaba, cada cosa tenía un significado. No me quiero desviar porque no es el punto, pero Dios tocó puntos muy claves y vitales para Egipto y por eso las plagas fueron en diferentes puntos que tenían que ver con algo significativo para los egipcios. Y Faraón aún así no quería rendirse, quería luchar todavía con Dios. No luches con Dios, si querés ser transformado tenés que humillarte, tenés que rendirte a Dios. No te sirve luchar con Dios, no me sirve a mí luchar con Dios. ¿Cuántas veces luchamos con Dios? Una persona bien dijo, cuando entres a la oración, al cuarto, y te encierres, solo trata de hacer algo cuando cruces esa puerta. ¿Y qué es? Es que solamente Dios haya ganado y llevado a cabo su voluntad en tu vida y no vos salgas haciendo tu voluntad. ¿Cómo luchamos con Dios? Luchamos por cualquier cosa simple, ¿no? Desde pequeños el niño lucha por querer hacer, se le dice no metas el dedo y él quiere meter el dedo. Es adolescente y sigue luchando. Es joven y le decís no vaya por ese camino y va. Continuamente está en nosotros, porque Proverbios, ¿qué dice? La necedad está ligada al corazón de ¿qué? Del muchacho. Está ligada a nuestro corazón por naturaleza pecaminosa y cómo quedamos después de la caída. El corazón queda con siempre luchar a hacer su voluntad. Somos necios y no nos sirve. Te hago una pregunta. Seguir como venís, pensando como seguís pensando, tomando las decisiones como tomás. ¿Te está yendo bien? ¿Te ha ido bien con Dios? ¿Has avanzado por seguir como venís? ¿Por llevar tu familia como vos querés o como yo quiero? ¿No fue bien? Si sos sincero, no te fue bien. Pero aún teniendo a Cristo seguimos en esa postura y Dios dice, deja esto, cortá y luchamos con Dios. Dios te dice, hacelo de esta manera. No, luchamos con Dios. Y el faraón está luchando. Quiero darte un detalle más. Mirá el versículo 7 y subrayalo en tu Biblia si podés. Dice versículo 7, entonces los siervos de Faraón le van a hablar los siervos a este hombre y le dicen, miren lo que dice, ¿hasta cuándo? Otra vez aparece. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Hablando de Moisés. Y miren lo que le dice. Deja ir a estos hombres, son más sensatos. Le dice, dejaros ir. ¿Por qué lo tienen que hacer? El propósito obviamente para que sirvan a Dios. Y miren esta pregunta que me quebranta el corazón. Y un día lo charlé con un grupo de hombres, este versículo. Dice, ¿acaso no sabéis todavía que Egipto está ya destruido? Te lo vuelvo a leer, por favor, porque es de mucha bendición. ¿Acaso no sabés? ¿No te das cuenta que por luchar todavía Egipto, te cambio la palabra Egipto y digo, toda tu familia, tu vida, sigue destruida, está ya destruida? Este hombre por luchar, por no humillarse, no lograba contemplar que todo Egipto estaba destruido ya. Por las plagas, por lo que Dios estaba haciendo, y Dios lo estaba haciendo porque este hombre no dejaba ir a su pueblo, porque luchaba. ¿Saben que cuando luchamos, uno puede luchar con un hábito, con un pecado oculto, y no te das cuenta que estás destruyendo tu propio matrimonio? De no levantarte como hombre, como papá, y hacer lo que tenés que hacer, no te das cuenta que estás destruyendo la vida de tus hijos. Por no cortar y corregir el pecado en tu casa, tu familia va a ser destruida. Mujer, por no sujetarte, por no cuidar tus palabras, por no ser la mujer de Proverbios 14, la mujer sabia, no la necia, la que edifica, no la que destruye, no te das cuenta que destruís tu familia. Líderes, no nos damos cuenta que cuando luchamos y queremos que algo se haga de nuestra manera, no nos damos cuenta que destruimos la iglesia del Señor. Qué locura, ¿no? Que Faraón no se daba cuenta que todo Egipto estaba destruido y él solamente quería seguir parado y no dejar ir a Israel y luchar con Dios. Yo te hago una pregunta, ¿por qué luchas con Dios? ¿Por qué no le haces caso a lo que Él te dice? ¿Por qué no miras un poco alrededor?
Tal vez no te das cuenta que el corazón de tus hijos ya están destruidos por el pecado, porque algunos tal vez consumen pornografía, porque tienen una perspectiva diferente a la tuya, tal vez tu matrimonio, no lo sé, menciono ejemplos, pero no luches ni tampoco llegues al punto de destruir lo que supuestamente decimos que amamos, que es la familia, mi esposa, mi hija, pero después qué locura que en la parte práctica lucho con Dios y las termino destruyendo. ¿Cuántos hombres no se dan cuenta y dicen, no me di cuenta y destruí? Si hoy estás a tiempo, no destruyas. El tercer hasta cuándo, vayan a 1 Samuel capítulo 16. Vamos a ver el capítulo 15 primero. 1 Samuel capítulo 15, versículo 35. Es el tercer hasta cuándo. 1 Samuel 15, versículo 35. Dice, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Te relato el contexto para entender bien lo que vamos a estudiar en este pasaje. Aquí vamos a ver que dice que Samuel estaba llorando por Saúl. Sabemos que el pueblo, lo vimos en el capítulo 8, pidió un rey. ¿Se acuerdan? Estuvimos estudiando de que a través de ese pedido se reveló muchas cosas del corazón. Eso vimos en ese día jueves, de que el pedido reveló, evidenció lo que había en el corazón del pueblo. Y vimos que había idolatría, insatisfacción y muchas cosas más que vimos, que no es el tema, pero se acuerdan de que ellos pidieron un rey. Dios le dijo, miren, cuando ustedes pidan rey, va a haber consecuencias, van a ver. Ahora hay consecuencias porque por este mismo rey que pidieron. Fue un rey conforme al corazón del pueblo y no un rey conforme al corazón de Dios. Y Dios le dijo a Samuel, no te desecharon a ti, sino me desecharon a mí. Ten en mente eso. Después vemos que todo lo que está pasando en este capítulo 15 es porque el rey Saúl desobedeció una orden que Samuel le dio de parte de Dios. Y por la rebeldía que él tuvo a cómo llevó, Samuel está dolido, está golpeado en su corazón. Por eso dice, lloraba a Saúl, dice. O sea, literalmente, en otra versión dice, se lamentaba constantemente, en otra versión dice. O en otra versión dice, tristemente estaba por Saúl. Estaba triste, se lamentaba, era algo constante. ¿Por qué? Porque fue el profeta quien lo ungió y quien estuvo en ese proceso y ahora está dolido por eso y por todo lo que va a venir para el pueblo, pero él está dolido por Saúl. Pero mirá el capítulo 16, al versículo 1 y versículo 2, va a aparecer el tercer hasta cuándo. Dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo? Ahí aparece. Igual que sigue el relato, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Desechado tiene que ver con que Dios rechazó a Saúl. Pero Dios le dice algo interesante. ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando constantemente por el rey que yo ya deseché? Y el versículo, miren, sigue. No quedó ahí el versículo 1. Miren lo que le dice Dios. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Miren lo que dice Samuel. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio y he venido. Interesante relato. Son 2 versículos, pero nos dicen mucho. Vemos que Samuel, vemos el contexto del capítulo 15, llora por Saúl por su desobediencia. Versículo 1 con que aparece Samuel llorando y Dios aparece en escena. Es interesante que no apareció en el capítulo 15, versículo 35, porque tranquilamente Dios hubiese aparecido y le dice, Samuel, no llores, no tiene sentido. Yo te dije, ¿qué te dije, Samuel? Que a vos no te despreciaron, me despreciaron a mí al pedir rey. Entonces no llores, no, estás llorando. Y capítulo 16, Dios aparece y le dice, ¿hasta cuándo? Hey, Samuel, pará, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? ¿Hasta cuándo vas a seguir dolido y golpeado por el hombre que yo ya había dicho que el rey cómo iba a ser? Y vos seguís llorando. Ahora, ¿te acordás de Eclesiastés, capítulo 3, lo que dice, todo tiene su tiempo? Y el versículo 4 dice, tiempo de llorar. Hay un tiempo de llorar. No está mal ver a un hombre que está dolido, golpeado por un hombre que desobedeció y eso va a traer consecuencias. Es un gran corazón que está compasivo, golpeado, que está sintiendo, se está compadeciendo tal vez en todo el contexto de lo que eso implicaba, porque él era el hombre de Dios. Ahora, no podía seguir llorando, porque Dios le dice, ¿hasta cuándo? Y si es hasta cuándo, no podés seguir en esa misma postura, llorando por algo que ya debes decidir hacer algo, Samuel. ¿Y qué quiero decirte con esto? Eclesiastés nos anima a que hay un tiempo de llorar. Un tiempo de llorar por algo que ha pasado
En este caso tiene que ver con un tercero, no tiene que ver con algo que Samuel hizo, es con lo que Saúl hizo, pero tal vez a veces tiene que ver con algo que vos no hiciste, sino con alguien que algo ha pasado o ha hecho y te ha afectado y te ha dolido, o tal vez puede ser con algo que estás llorando por algo que vos hiciste y tiene una consecuencia. Ahora, pero acordate que Eclesiastés te dice hay un tiempo para llorar. No podés pasarte toda la vida llorando. ¿Cuántas personas están abrazadas a algo que vivieron, algo que pasaron, y siguen llorando y siguen llorando y siguen llorando? Y uno dice, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Y no es que no estamos siendo sensibles ni empáticos con la situación, sino que creo que hay un tiempo. No podés llorar por toda la vida por eso. No podés estar ligado, porque uno al llorar sigue ligado y abrazado emocionalmente a esa situación. ¿Y qué hace una persona? Está encerrada llorando en esa cajita, en esa burbuja, y no se da cuenta que la vida sigue y hay que avanzar. Ahora, en este tema, quiero decirte que Samuel tenía que realmente entender que había un tiempo para esto, para seguir y dolerse, pero después tenía que seguir. Samuel tenía que aceptar y admitir lo que había pasado. Él tenía que aceptarlo y admitir que, bueno, el rey este pasó y se equivocó. Pero ¿sabés cómo nos cuesta aceptar y admitir esta situación y a la misma vez darnos cuenta de que cuando no aceptamos o admitimos, si en el caso nosotros fuimos lo que hicimos algo que trajo una consecuencia, debemos admitir el error? Obviamente va a haber un proceso, pero tenemos que avanzar. Samuel tenía que avanzar, por eso Dios le empieza hablando y le dice, hey, bueno, aceptalo, pasó, duele, pero tenés que levantarte y avanzar. Admitir de que el rey no fue el rey que yo esperaba, porque recordá lo que Dios dijo, le iba a ir mal al pueblo. Ahora él tenía que aceptar y avanzar. Ahora es interesante ver que Dios no se quedó llorando por Saúl, porque el versículo dice, se arrepentía de haber puesto, pero Dios no estaba tirado, postrado. Dios, ¿qué le dice? Miren el versículo, termina y le dice, yo he desechado, le dice eso, termina la pregunta, pero le dice algo, llena tu cuerno. O sea, Samuel, avanzá, ¿qué tenés que hacer? Llená tu cuerno, tenés que seguir haciendo tu tarea, que era de que el profeta de Dios iba a comunicar el mensaje y había una misión todavía por delante. Y él estando llorando, encerrado en eso, no lograba ver que Dios no estaba estancado. Dios ya había, ¿qué le dijo? He provisto la providencia divina. Tenía un rey conforme, no a cómo eligió el pueblo. Ahora era un rey que iba a tener el corazón de Dios. Y ese fue David. Y Samuel, ¿qué Dios le dice? Llená tu cuerno, anda que te voy a enviar. Hay una misión. Y me encanta la última parte, porque me he provisto de rey. Dios tenía una solución ya, no estaba Dios estancado, no estaba golpeado por la situación, no. Dios ya tenía de antemano, porque estaba avanzando y debía seguir avanzando en la obra para la nación de Israel, con el rey que Dios iba a colocar. Y él al rey que iba a venir el linaje del Mesías. ¿Te das cuenta? Samuel debía seguir, Samuel no se podía estancar y Dios se lo muestra. Hay algo que quiero cerrar la idea con este punto y decirte, que Samuel tenía que enterrar a Saúl y tenía que empezar a escribir una hoja en blanco con lo que sería David. Te lo repito, Samuel tenía que enterrar a Saúl y debía escribir un nuevo capítulo con David. Tal vez en esta noche para muchos tenés que enterrar algo. Y como Samuel lloraba con lágrimas y decía, esto ya pasó, tengo que llenar el cuerno e ir a buscar a ese hombre que está en la casa de Isaí, ahí en Belén, y mirar hacia adelante y escribir un nuevo capítulo con el nuevo rey que va a venir. Tal vez yo no sé qué es lo que tengas que enterrar, qué ha pasado, qué has hecho, lo tenés que enterrar y decidir escribir un nuevo capítulo con lo que Dios va a hacer en tu restauración, en tu interior, en tu corazón y mirar hacia adelante. Entonces yo hoy quiero animarte a que entierres. Samuel tenía que enterrar a Saúl porque ya estaba. ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? ¿Hasta cuándo vas a seguir trayendo eso? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no lo enterrás y dejas que Dios haga su obra, te ayude, te acompañe con las personas que va a poner, con su palabra? Veíamos la semana pasada que por su palabra logramos encontrar sanidad, limpieza a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Por qué no enterrás y pones esa hoja en blanco y dejas que Dios escriba un nuevo capítulo? Samuel tenía que levantarse y avanzar
y seguir hacia adelante. Vamos al cuarto hasta cuándo y el último, y quiero que vayas a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. 18, vamos a leer el verso 20 en adelante. Primera de Reyes 18:20, para los que toman nota es el cuarto. ¿Hasta cuándo? Entonces dice, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Los va a reunir todos Elías. Elías fue el gran hombre de Dios, ¿se acuerdan? Capítulo 17 aparece, donde dice que no va a llover. Está después en el arroyo de Querit, le llevan la comida a los cuervos. Después va a ir a la viuda de Sarepta. Después el capítulo 18, Dios le dijo, ve y muéstrate y decirle que va a llover. Y él se muestra y va a desafiar a todo el campamento, a Acab y a los profetas de Baal. Y miren el versículo 21, que es el último versículo que vamos a leer de este capítulo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? El cuarto. ¿Hasta cuándo qué? Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La palabra claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, esa idea, esa frase, quiero decirte lo que significa literalmente. Tiene que ver esa frase literalmente de cojear sobre algo o entre dos ramas. Es como un pajarito que salta de un lado a otro, de ir en rama a un lado a otro, ¿sí? Por eso dice como entre dos ramas, y por eso te lo ilustro como un pajarito que salta de un lado al otro y no se queda quieto. Es de esa manera lo que dice. Israel no había rechazado de una manera absoluta al Señor, pero trataba de combinar el culto de Jehová con el culto de Baal. La cuestión que plantea Elías es que Israel tenía que escoger entre Dios o Baal. Eso es lo que plantea Elías. Y luego servir a Dios de todo corazón o a Baal. En lugar de que se decidieran por su mensaje, Elías buscó dar una señal más visible y lo que va a hacer a través del altar, que él va a hacer, que hasta ahí no vamos a llegar, pero acá el punto, hasta cuándo, es que Elías dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? Van a saltar entre dos pensamientos, van a decir un poco Dios, un poco Baal. Hoy sirvo a Dios y a la misma vez en la noche sirvo al Baal. Es como una persona bien dijo, no, con la mano adoro a Dios y por abajo acaricio mi pecado. No se puede. Entonces ellos estaban saltando entre dos, el Dios verdadero y el Dios falso, porque Baal era un Dios falso y el Dios verdadero era el Dios de Israel. Y por eso le dice, ¿hasta cuándo? Van a estar divididos van a estar divididos en la mente entre dos pensamientos. Dice, tienen la mente dividida entre dos pensamientos. ¿Cuál era? Baal y Dios. La mente estaba dividida entre dos pensamientos. ¿Cuál era el pensamiento? Dios. Si todo mi corazón va para Dios. Ahora se olvidaban de Éxodo, de lo que Dios dijo, de que debían amar a quién. Deuteronomio, ¿te acordás? Capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, todas tus fuerzas. El Señor Jesucristo lo recalca en los evangelios. Pero ellos no estaban haciendo eso. ¿Por qué? Porque estaban claudicando entre dos pensamientos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo van a seguir? Y por eso la idea termina la pregunta y dice, si es Jehová, seguirle. Si es Dios, bueno, buenísimo. Anda con todo tu corazón. Jugátela por Dios. Viví para Dios con todo tu corazón. Todo tu tiempo vas a un compromiso real con Dios, con su palabra, con discipular, con evangelizar, con el hecho de comprometerte con las misiones, con el hecho de ofrendar para la obra de Dios, porque el pueblo de Dios es el que genera los recursos para hacer la obra, porque va a salir del pueblo de Dios, pero un compromiso, con visitar, con comenzar una obra en un nuevo barrio o en el barrio que te quiera sumar que ya están trabajando. Si vas a ir tras eso, anda con todo tu corazón, pero no a medias. Ahora, si querés ir tras Baal, si querés ir tras el pecado, tras el mundo y tener una vida de esa manera, anda con todo tu corazón, no sirve a medias. Eso es lo que le dice Elías. Id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra, quedaron en silencios. ¿Por qué? Porque sabían que en su corazón estaba dividido y no podían seguir. Y el monte Carmelo era el monte donde iban a ser confrontados y empiezan a ser confrontados con esto. ¿De qué? De que si iban a abrazar con todo su corazón a Dios o no. Me hace acordar a la iglesia de la Odisea. ¿Te acordás la iglesia de la Odisea? Es el apóstol Juan que va a tener un mensaje para todas las iglesias de Asia. Y a la iglesia de la Odisea le dice algo interesante. Déjame leértelo.
Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Bueno, versículo 14 dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, dice. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, le dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mirá, es interesante, pero hay algo que empieza el versículo 15, dice, yo conozco tus obras, y le dice que ni eres ni frío ni caliente, no eres ni una cosa ni la otra. O sea, y le dice, ojalá fueres frío o caliente. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora hay una expresión en el contexto de lo que era la ciudad de la Odisea. Ellos por ciudad tenían un agua de la misma ciudad y el agua era tibia. Todos los visitantes que visitaban esta ciudad, la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, de muchos teatros, de muchas cosas muy glamurosas y muy rica. Aún en un momento tienen un terremoto y la misma ciudad no tuvo que pedir ayuda a otra ciudad porque pudo abastecerse. Por eso le dice, ustedes son ricos y dicen que no tienen necesidad de nada. Por eso el Señor le dice, porque era una ciudad que se apoyaba en los recursos que tenía y por eso en el terremoto lograron salir adelante, que vivieron y no tuvieron que pedir ayuda a nadie. Por eso el Señor le dice de que no tienen necesidad porque se apoyaban en lo que tenían, pero eran pobres. Pero cuando les habla de tibio era porque el agua de la ciudad era tibia y era horrible. Cada persona que no sabía, que visitaba por primera vez y tomaba el agua, la reacción cuál era: vomitar, escupir. Y es lo mismo que el Señor utiliza, por eso en todas las palabras y por donde va la línea que Juan está hablando de parte del Señor tiene que ver mucho con lo que era la ciudad, pero eso mismo era la vida de la iglesia en lo interior, en lo interno. No eran ni calientes ni fríos, eran tibios como el agua de su ciudad, porque no se decidían nada para Dios. Y asimismo, como era la Odisea, era el pueblo en ese momento que no se decidía ni por Dios ni por Baal, eran tibios. ¿Y qué quiero decirte esto? Que hasta cuándo vamos a seguir a medias para Dios. No sirve. No sirve ser tibio, no sirve estar por un momento comprometido, por otro momento no quiero saber nada, no quiero visitar, no quiero el ministerio, no quiero tanta memorización, no quiero... No sirve. Te hago una pregunta, ¿te gusta alguien que esté a medias contigo? ¿Te gusta una persona que realmente te diga, hoy sí tengo ganas y mañana no? O que tu esposa o tu cónyuge te diga, no, hoy sí, o tus hijos te salgan así con esas que hoy sí quiero y mañana no te quiero. Es una persona que está dividida en su corazón. Y Dios dice, ¿hasta cuándo van a seguir así? Y estamos viendo en esta noche los 4 hasta cuándo. ¿Y saben qué quiero decirte y cerrar la conclusión y explicarte a dónde apunto? Que primero vimos la murmuración y hablamos de ser transformados en nuestro mundo interior. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con murmuración en nuestro corazón? ¿Hasta cuándo vamos a seguir quejándonos en nuestro corazón de cosas que Dios hace, que la iglesia hace, que el líder hace, que el pastor hace? Y vamos a seguir con esa actitud y tener cuidado, te lo dije, de murmurar y contaminar a otros o ser parte de la murmuración. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te dije vas a luchar con Dios? Querés ser transformado, pero si estás luchando en tu corazón y no te humillás a la obra de Dios por su Espíritu Santo, no vas a ser transformado. O sea, no te sirve. Venimos cada jueves estudiando. Uno dice, quiero que Dios me utilice, quiero que mi familia cambie, pero el primero tenés que cambiar sos vos, yo. Pero si luchamos, eso no va a pasar. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Vimos hasta cuándo vamos a seguir llorando por algo que pasó. Tómate el tiempo, está bien, pero no toda la vida podés estar ahí, en la misma silla, llorando, postrado. Samuel, levántate y hay que seguir, llena tu cuerno, anda a Belén, está el rey que he provisto. Decidí enterrar a Saúl y un capítulo nuevo para escribir con David. Y por último, ¿hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? Una falta de compromiso con Dios. A medias no sirve, acordate la Odisea. El pueblo estaba entre Baal y Dios, qué tristeza. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a seguir así en nuestro corazón? Con estas cosas y tal vez con otras más, pero son 4. Solo quiero decirte, ¿hasta cuándo vas a seguir en tu vida cristiana como venís? ¿Hasta cuándo tal vez vas a seguir en tu matrimonio? ¿Hasta cuándo vas a seguir con ese hábito? ¿Hasta cuándo vas a venir con la falta de compromiso con Dios? ¿Hasta cuándo jóvenes van a seguir jugando con Dios? Líderes de ministerio, ¿hasta cuándo van a seguir con esas cosas ocultas? Con esa apatía le exigimos al pueblo, pero no practicamos eso.
Nosotros no estamos siendo sinceros con Dios. Si queremos que Dios nos transforme, tenemos que quitar hasta cuándo. Ya basta eso. Si hay algo que hoy tenemos que decidir, y yo escribí, debemos ser sinceros en nuestra respuesta con Dios, pero también firmes. Porque Dios en un momento, en todos los hasta cuándo, fue Dios quien lo dijo. Fue Dios quien dijo hasta cuándo. Porque ¿sabes qué? Dios también pregunta hoy a la noche, ¿hasta cuándo, pueblo, seguirán con estas cosas? Hermano, en esta noche, si querés ser transformado, no luches, deja la murmuración, deja de llorar por algo que pasó, levántate y toma las herramientas para seguir y avanzar, porque Dios tiene mucho por delante. Y también, si estás luchando con ese corazón dividido para Dios, que sí, que si no, no tiene sentido. Dios quiere transformar tu corazón, pero Él te pregunta, ¿hasta cuándo vas a seguir de esa manera? Porque yo no quiero que sigas, quiero transformarte y quiero hacer una gran obra en tu vida. Oramos. Padre Santo y Celestial, le damos gracias por tu palabra, que es de viva y eficaz y es de tanta bendición para nosotros. Y te pedimos que usted bendiga a tu pueblo en esta noche y nos ayude a pensar en estos hasta cuándo que acabamos de estudiar. Queremos ser transformados, pero hay cosas que debemos soltar y dejar. Faraón luchó y no se dio cuenta que estaba todo destruido. Samuel seguía llorando y debía levantarse. El pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos y debían decidir a quién iban a seguir. Y el pueblo también, en la travesía hacia la tierra prometida, tenían que dejar de murmurar, de quejarse. Padre Santo, ayúdennos en esta noche. Queremos ser transformados. Y también en esta noche te pedimos perdón por estos pecados, por estas cosas, y queremos dejarte hacer tu obra en nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Espero que su palabra haya sido de bendición, que puedan meditar y tomar nota de lo que hemos visto y repasar, y que podamos ser guiados por Dios, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga grandemente, y nos estamos viendo la próxima semana, y que el Señor les bendiga grandemente, que terminen una linda noche y también una linda semana. Bendiciones.